Hola, bienvenidos a nuestro programa con usted y la Biblia. Un video más de nuestra transmisión. Y bueno, hace como 20 años atrás, más o menos, me acuerdo que me habían invitado a una iglesia y precisamente no era la iglesia, era una reunión tipo, algunos lo entienden como célula, otros lo entienden como asilo, otros en una reunión en un lugar, pero no en la iglesia, sino en otro lugar, para una reunión de oración o un momento de edificación. Y me invitaron ahí, yo fui, porque era familiar mío, me había invitado y yo fui para conocer, en un lugar que yo nunca había ido y en otro país. Así que fui y era una reunión de oración que habían empezado a orar y bueno, entonces iban a orar. Entonces empezaron a orar, un líder habló, ¿no? Todo, organizó todo y comenzó a orar. Y yo cerré los ojos. En aquella época yo escuchaba más, mucho más que ahora. Yo tengo problema de audición, pero escuchaba mucho más, aún sin audífono, escuchaba. Yo podía cerrar los ojos. Hoy en día no puedo hacerlo, tengo que estar mirando para poder entender a la persona. Entonces, en aquel entonces cerré los ojos y tratando de escuchar, que con alguna dificultad, pero tratando de escuchar. Y oraba, pero de pronto alguien decía amén tan fuerte que no me dejaba escuchar y como que me molestaba. Yo quería completamente silencio, ¿no? Para escuchar lo que está diciendo el orador. Está orando. Todos están con los ojos cerrados orando. Y me acuerdo que había tenido un dolor de cabeza fuerte en aquel entonces, pero yo estaba ahí aguantando. Y recuerdo que otra vez decían amén fuerte en medio de la oración y como que empezó como que ya eran varios y como que me hacía obstrucción a lo que estaba tratando de escuchar lo que decía. No me dejaba entender porque hablaban, decían amén y amén, amén y como que no podía, ¿viste? Y yo sé que es normal, pero yo no puedo, me molesta, quiero escuchar lo que está diciendo. Y de pronto empezaron a decir amén y más veces, más seguido, más cantidad. Como que llegó un punto en que empezaron a decir más amén, varios, hasta que empezaron como a balbucear, a decir palabras, uno tras otro, pero no era uno, ya eran todos prácticamente, no sé, por lo menos casi todos. Entonces lo que se escuchaba era un barullo. Obviamente, olvídense de lo que trataba de decir el orador porque no podía escuchar nada. Y a tal punto que no podía, pero ellos lo hacían tan fuerte, lo estaban haciendo, hablando, balbuceando tan fuerte, la palabra le llaman glosolalia, ¿no? Entonces estaban hablando fuerte así, de palabras, ¿no? Sí, pero no se entendía nada, era como un balbuceo, bla, 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 y fuerte, tan fuerte, que era como un equipo de música tan fuerte como un martillo que me da la cabeza, y encima tenía la migraña, y yo decía, no puedo más, me voy, me fui, y me fui de ahí, me fui a un local paralelo, o sea, un local grande, pero había una zona paralelo, como salir de la pieza grande, entrar a la sección donde vendían comestibles, gaseosas y todo, y pedí para tomar una Coca-Cola o no me acuerdo, si pedí agua también para tomar una pastilla porque no podía más de la cabeza. Como que salí de ahí muy dolorido, más dolor de la cabeza. Y ahí entendí lo que ellos estaban haciendo. Y yo no sabía nada, no había visto nunca una cosa así, era mi primera vez. Había estado presenciando el don de lenguas, supuestamente es el don de lenguas. Era una iglesia pentecostal y yo nunca había presenciado. Es Él, cuán grande es Él.
presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Entonces, hablando de las diferentes doctrinas que Satanás nos ha puesto una nube que no nos deja ver, trataremos ahora de hablar sobre un tema tan controversial, tan común, y una iglesia conocida que es la iglesia pentecostal, ¿no? Hay iglesias que se llaman iglesia pentecostal, pero tienen otros nombres, ¿no? Otros nombres, pero se definen pentecostales o carismáticos, como le llaman. El pentecostalismo surgió varios despertares en los que tuvieron en el siglo XX, en los primeros años del siglo XX, del siglo pasado. El gran despertar pentecostal comienza con el pastor estadounidense Charles Fox en Farnham, en Topeka, Kansas, en 1901. La creencia de ese nacimiento de la iglesia pentecostal era que durante su primer sermón, su primera prédica, él predicó que el hablar en lengua fue la primera evidencia bíblica del bautismo inevitable en el Espíritu Santo. O sea que ellos están diciendo, ese predicador está diciendo que la evidencia de que la persona recibe el Espíritu Santo, que está recibiendo el Espíritu Santo, es a través del hablar en lengua. Y como que eso es una evidencia de que el Espíritu Santo ha entrado en la persona. Ahora no solo termina ahí, sino que 6 años después, en 1907, otro señor llamado Charles Harrison Mason, cofundador de la Iglesia de Dios en Cristo, ¿no? Otra iglesia pentecostal, fue a Los Ángeles para investigar el reavivamiento de la calle Azusa 13. Durante su visita, afirmó haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y haber tenido una experiencia de glosolalia. Es una palabra un poco difícil de pronunciar. Si lo que significa es que la persona habla, como toca el diccionario, es que de acuerdo a los lingüistas es la vocalización fluida de sílabas sin significado, comprensible en algunas creencias religiosas como el pentecostalismo, donde a esta práctica se le conoce como el don de lengua. A tales sonidos se les considera un lenguaje divino desconocido al hablante, ¿sí? Entonces eso es lo que el hablar en lengua es como balbucear, como una cosa así, y eso es lo que supuestamente es hablar en lengua, y que supuestamente eso es la primera evidencia de que el Espíritu Santo ha caído en la persona, que eso sería que la persona es salva, que tiene el Espíritu de Dios, y entonces la evidencia de que hablar en lengua, esa persona tiene el Espíritu Santo. Entonces, eso es la glosolalia, que es eso, esa práctica que le llaman don de lengua, ¿no? La Biblia nos habla sobre el don de lengua, y eso lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 14, y todo el capítulo 14 habla sobre el don de lengua. Pero vamos a hablar de los versículos que nos van a centrar en ese tema. En el capítulo 14, versículo 2 dice lo siguiente: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿Saben? Dice que el hablar en lenguas está hablando a Dios. La persona está hablando con Dios. No se entiende lo que él dice, porque está hablando con Dios, es un misterio. ¿Saben? Ahora, versículo 3 dice:
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que acá entendemos lo siguiente. Una persona que habla en lengua, habla en una lengua extraña. Eso quiere decir, lo que estamos queriendo decir acá, y lo hemos dicho en otras transmisiones pasadas, que el hablar en lengua significa idioma. Algunos entienden como que hablar en lengua es específicamente el balbuceo o lo que dijimos, la palabra que no me olvidé ahora, la palabra glosolalia. Glosolalia. Eso es lo que algunos creen que hablar en lengua es eso, pero no. Hablar en lenguas, usted va al idioma original griego, lengua significa idioma. O sea que en otras palabras, voy a decirlo bien en español, el hablar en idiomas diferentes. El hablar en lenguas es el hablar idiomas. Entonces dice, el que habla idiomas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. O sea, acá hay dos acciones. Hablar en lengua es una cosa. Profetizar es otra. Y también habla la palabra edificar. Edificar quiere decir, yo me edifico como que yo aprendo. Yo me edifico como que me hace crecer. Yo me edifico, yo estoy entendiendo algo. O sea, para edificar, la acción de edificar es enseñar. La acción de edificar es exhortar, animar. Y eso entonces, ¿qué pasa? Si yo hablo en lengua, me edifico a mí mismo. Y si yo hablo, profetizo, estoy edificando a la iglesia, al grupo de hermanos, al grupo de personas estoy edificándola. O sea, que si yo hablo en lengua, yo me animo a mí mismo, me aprendo yo más y crezco, digamos, espiritualmente, porque aprendo más de Dios. Al hablar en lengua estoy aprendiendo yo, pero yo estoy aprendiendo. Pero si yo profetizo, si yo enseño, estoy animando, exhortando a las personas. Porque algunos piensan que la iglesia es un edificio. No es el edificio iglesia. Iglesia es un grupo de hermanos, de personas que tienen la misma creencia, el mismo Salvador, la misma fe, digamos. Eso es iglesia. Son personas. Entonces, entendimos que el hablar en lenguas, el hablar idiomas, es idioma. El hablar idioma, si yo hablo en mis idiomas, me edifico a mí mismo. O sea, yo aprendo, yo sé lo que estoy diciendo. Porque si no me edifico, si yo me edifico, tengo que entender lo que estoy diciendo. El tema es el otro. Si yo profetizo, enseño, sí entiende el otro. ¿Está? Y entiende la iglesia, las personas. Al versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablasen lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Otra cosa, es más importante profetizar que hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas me edifica a mí mismo, pero si yo profetizo, entiendo a los demás. Entonces, acá dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Está? Entonces, hay que interpretar o traducir. El hablar en lengua es un idioma. Debe haber un intérprete para interpretar. Entonces, cuando hablan en lengua quiere decir que alguien puede entender ese idioma, alguien habla en otro idioma, puede entender ese idioma y edificar la iglesia, o sea, enseñar, o sea, traducción. Está hablando en lengua, Dios le está hablando a esa persona, pero está hablando en lengua, la persona está hablando en idioma, y hay otra persona que es intérprete, sabe el idioma,
enseña la iglesia, lo traduce. Entonces edifica la iglesia. Porque dice, quisiera que todos hablen, dice, acá en este caso es Pablo, el apóstol Pablo. Dice, quisiera que todos hablen lengua, pero más quiero que profeticen, más quiero que enseñen. Porque mayor es el que enseña que el que habla lengua. A no ser que las interprete. Si él las interpreta, bueno, bienvenido. Pero dice Pablo, en el versículo 6 dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovechará si yo hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, y si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así que también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Versículo 9, yo se lo voy a leer en otro idioma. Perdón, en otra traducción. Otra versión al español. Del versículo 9. Perdón, voy a decir el versículo anterior. El 7. Hasta con los instrumentos musicales inanimados como una flauta, una arpa, como reconocer a alguien, la melodía si una nota no puede ser distinguida de la otra. Si el shofar da un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Es igual con ustedes. ¿Cómo sabrán lo que se está diciendo a menos que usen su lengua para producir palabras que se entiendan? ¿Estarán hablando al aire? Sin duda, en el mundo hay todo tipo de sonidos y ninguno es totalmente sin sentido. Pero si no sé lo que el sonido de una persona significa, seré extranjero para el que habla. Y el que habla será extranjero para mí. Asimismo con ustedes, puesto que buscan anhelantes los dones del Espíritu, busquen especialmente lo que edifica la iglesia. Lo que está diciendo acá la Biblia, que qué sentido tiene que hablen, que hagan la glosolalia. ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene que hagan la glosolalia? ¿Cuál es el propósito que hablen cosas que no entienden? Que balbuceen, que hagan bla, bla, bla. ¿Cuál es el propósito? Ninguno. Eso no. Porque acá dice claramente que nosotros no podemos ignorar el valor de las palabras. Las palabras son importantes. Porque el hablar en lengua no era que el que habla en lengua, porque muchos dicen eso, que los que hablan en lengua yo no sé lo que estoy diciendo, pero Dios sabe lo que está diciendo. No. El que habla en lengua sabe perfectamente lo que sabe, lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo ahí. No se trata de sonido y nada más, sílabas sin sentido. Acá está diciendo la Biblia que el valor de las palabras sí importa. Y se tiene que entender. Y habla de que si una persona se edifica a sí misma, si habla en idiomas, en lengua, entonces quiere decir que está entendiendo lo que está diciendo. Entonces, eso de decir que yo no sé lo que estoy diciendo, pero Dios está hablando, son idiomas angelicales, pero yo no sé lo que estoy diciendo. No, eso está mal. No es así. No es lo que dice la Biblia. Porque es importante el sonido de las palabras. No hay ninguna ignorancia. Tantas clases de idiomas hay, seguramente ninguno de ellos carece de significado. Ahora dice en el versículo 11, capítulo 14, de 1 Corintios, versículo 11, dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero como para mí. O sea, si es extranjero, no nos entendemos. Yo hablo en lengua, no sé lo que estoy diciendo. El otro no sabe lo que estoy diciendo. Somos extranjeros, no nos entendemos. Así también vosotros, dice en el versículo 12, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia, ¿qué tiene que pasar?
la persona tiene que traducir lo que está hablando en lengua. Está hablando un idioma, tiene que saber de qué está diciendo. Traducir, interpretarlo para que la edificación de la iglesia. El versículo 13, mira lo que Pablo ordena. La palabra de Dios ordena para aquellos que dicen que hablan. Para aquellos que dicen que hablan en lenguas. Mire esta instrucción. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Hay que interpretar lo que se está diciendo. Si no, porque si yo dice en el 14, pues si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No sirve para nada el hablar en lengua, hablar idiomas, no sirve para nada. Después oraré por el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, miren, vamos a ir al versículo para resumir. Versículo 19 de 1 Corintios 14 dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, el versículo 20, no seas niño en el modo de pensar, sino estás niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Debemos ser maduros. No podemos estar haciendo un espectáculo en la iglesia. Un espectáculo sin sentido. Eso de hablar en lengua, eso de no es nada. Es una vergüenza, es una infantilidad. Ahí dice, no seas niño en el modo de pensar. Si vamos a hablar en lengua, vamos a estar hablando idiomas. Y si vamos a estar hablando idiomas, el que habla en idiomas o en lengua sabe lo que está diciendo. Y mejor que la interprete antes que hablar en lengua. Miren, el versículo 20, hay tantos versículos acá, tantas cosas en este capítulo. Todas las respuestas están ahí. Versículo 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? 1 Corintios capítulo 14, versículo 23. Pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, todos hablan en lengua y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Están locos los que están hablando en lengua. Los que están hablando en lengua y no saben lo que están diciendo, están locos. Es lo que dice. ¿No dirán que están locos? Obvio que están locos. Es extraño, es horrible. Lo que yo viví en esta historia que les he contado al principio fue terrible. Más me hizo doler la cabeza que otra cosa. Pero no tiene sentido. Vos le preguntás qué dijo usted. Es algo entre yo y Dios, pero tú que entendiste nada. Será entre tú solo. Bueno. Miren. Estas son las instrucciones que la palabra de Dios nos da con relación de hablar en lengua o hablar en idioma. Versículo 27. Esas son las instrucciones que se nos da acá, la Biblia. 1 Corintios capítulo 14, todo el capítulo 14, habla de cómo es el tema de hablar en lengua. Y aunque se ve que en aquella época ya había pentecostales, porque solo balbuceaban. No se llamaban pentecostales, pero digo, hacían como hacen los pentecostales hoy en día. Balbuceaban. Miren, vamos a leer, versículo 27, 1 Corintios 14, léalo con atención, apúntelo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Esas son las reglas del juego. Si en tu iglesia hablan todos en lengua, todos hablan, todos hacen barullo, como me pasó a mí, que yo fui a visitar una iglesia, perdón, me enloquecieron.
todo eso que están haciendo hablar todo al mismo tiempo es antibíblico, es incorrecto, está mal. Dios no lo aprueba, está mal, no es correcto, no sirve, no funciona así. Para hablar en lengua, hablar idiomas, tiene que ser 2 o 3 y por turno. Pero claro, alguien va a estar en lengua y otro va a estar interpretando. Va a estar interpretando ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Porque es el propósito, edificar a los hermanos, no hacer espectáculo. Versículo 28, otro reglamento más. Si no hay intérprete, miren, estamos en 1 Corintios capítulo 14, todo está ahí. Versículo 28 dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Dice, calle en la iglesia. Si va a hablar para sí mismo, será en silencio. Como cuando uno ora en silencio. Uno puede orar en silencio con el corazón. Uno puede hablar en lengua con el corazón. Pero si no hay quien lo interprete, va a tener que hacerlo así. Porque se edifica a sí mismo, está sabiendo lo que dice. No es eso de hablar en lengua y no sabe lo que está diciendo. Eso no habla en lengua. Está haciendo disparate. Eso no es hablar en lengua. Si tú hablas en lengua, significa que tú hablas en otro idioma y tú sabes lo que estás diciendo. Pero si no hay en la iglesia que interprete y entiende lo que tú estás hablando, cállese. Tiene que callarse. Es una orden del Señor. Es una orden de la palabra de Dios. Usted no puede hablar en lengua si no hay quien lo interpreta. Usted puede hacerlo en su casa si quiere. Pero no en la iglesia, tiene que estar en silencio. Porque dice calle en la iglesia. No dice cállese por un ratito. Dice cállese. Y hable para sí mismo y para Dios. ¿Está? ¿Cómo era entonces el reglamento? Acá no prohibimos que hablen en lengua. Y es porque yo puedo hablar inglés. Y bueno, pero no es para nuestro caso acá. A lo sumo entenderá alguien en inglés que está escuchando. ¿Ok? Pero no lo voy a hacer porque estoy hablando al habla hispana. No tiene sentido. No hay prohibición de hablar en lengua. Pero hablar lengua es hablar idioma. No balbucear. No la glosolalia. No sirve. Eso es un disparate. Entonces, la regla número 1 es que hablen lengua para hablar 2 o 3 personas por turno. Mientras se habla, se interpreta. Si no hay intérprete, no habla en lengua. Se calla. Se calla. Esa es la verdadera iglesia. Por eso estamos disipando la nube de confusión que nos ha dejado Satanás. La iglesia pentecostal, según las palabras de Dios, no están haciendo bíblico nada. No significa que el hablar en lengua sea a la persona una señal de que tiene el Espíritu Santo. Hay otras señales que demuestran que tiene el Espíritu Santo. El hablar en lenguas es una de las señales. Pero hoy en día no es tan necesario el hablar en lengua. Porque el propósito de hablar en lenguas era hablar otros idiomas para que pudieran entender a aquellos en su propio idioma materno, que tal vez no sabían el idioma en lo que los apóstoles hablaban. Entonces, fíjese en el contexto histórico. En el año 0, en el año 30, mejor dicho, año 40 después de Cristo, no había mucho intérprete. Y para estudiar había que estudiar. Los apóstoles mismos sabían 4 idiomas por lo menos. Por lo menos 4 idiomas. Pablo sabía más idiomas que todos. Porque hay un versículo que ahí dice que él es el que más habla en lengua, pero que hablaba idiomas. El idioma era griego, arameo. Pablo probablemente hablaba latín, hablaba español, hablaba italiano,
bueno, latino, italiano, hablaba hebreo, hablaba de otras regiones, eran idiomas. Cuando leímos la historia de la iglesia primitiva al principio de la serie sobre las iglesias, estamos en la serie de las iglesias, y al principio leímos la historia de la iglesia primitiva, cómo empezó, y empezó que los apóstoles hablaban en lenguas, pero ellos hablaban idiomas, porque les entendía cada uno en su idioma materno. Y no podían creer que están locos porque están hablando nuestro idioma. ¿Cómo es que lo están haciendo? Quedaron impactados. Fue una cosa que les sirvió como la gloria de Dios para impactarlos, para convertirse a Dios. Les sirvió como testimonio. Pero hablaban idiomas ahí. Y siempre lo hicieron. Eso de que hablaban lenguas, y no sé lo que digo, que hay algo entre Dios y yo, pero él no entiende nada. Está solito. Dios no pierde tiempo. Si Dios va a hablar, va a edificarte. Eso no es bíblico, eso no es correcto, eso no existe. Eso es un invento de hombre. Balbucear es un invento de hombre. Por emocionalismo se guían. Porque quieren aparentar. Hipocresía. No hay Espíritu Santo ahí. Porque el Espíritu Santo no hace eso. No lo hace porque el Espíritu Santo jamás va a contradecir la palabra de Dios. Jamás la va a contradecir. El Espíritu Santo va a hablar lo que la Biblia dice. No lo que el líder piensa o los pentecostales piensan. No. El Espíritu Santo va a hablar lo que la Biblia dice. Y ahí dice, el que habla en lenguas, habla idiomas. Y el que habla idiomas será 2 o 3 por turno, intérprete. Si no hay intérprete en ese lugar, aunque haya 2 o 3 que hablan lengua, cállese. Y si usted habla en lengua, pero habla cualquier cosa, cualquier disparate, no tiene sentido. Porque son importantes las palabras. El valor, el significado de las palabras son importantes. No ignores esto. Eso es lo que Dios dice. Por eso que hay tantas confusiones afuera, en las iglesias. Iglesias que hay muchas iglesias falsas. Yo no puedo decir el pentecostalismo es diabólico, no. Estoy diciendo que eso de hablar en lengua sí es diabólico. Ese tipo de hablar en lengua. La glosolalia es un diabólico. Eso no es de Dios. Estoy diciendo lo correcto. Hay iglesias pentecostales que no practican hablar en lengua. Hay pastores pentecostales que se convirtieron a otra iglesia. O sea, se cambiaron de rubro, de nombre, porque no estaban de acuerdo con el pentecostalismo. Y han salido buenos predicadores de ahí. Pero claro, han dejado de hablar en lengua, en la glosolalia, como le dicen. Entonces, si vamos a hablar en lengua, sabemos lo que vamos a estar diciendo, porque estamos hablando idioma. Sabemos que las palabras, lo que significan. Y también hay intérprete. Y serán 2 o 3 por turno con intérprete. Si no hay intérprete, no se hable. Cuando ese barullo que hay en una iglesia, si usted está yendo a una iglesia, donde todo el tiempo está en ese barullo, nosotros acá tiene un deber. 1 Corintios, póngase a estudiar los 14. 1 Corintios 14. Y vaya y confronte a su pastor. Confróntelo con la Biblia. Si no quiere escucharlo, y usted no puede hacer nada más que hacer que irse. Váyase porque Dios no lo quiere ahí. Dios no quiere ese lugar para usted. No es su voluntad. Dios no lo va a bendecir ahí. Lo siento. Pero hay que seguir lo que la palabra de Dios dice. Y para eso estamos disipando la nube de confusión que Satanás nos ha puesto en la serie sobre las iglesias. Hoy hablamos de la iglesia pentecostal, tema, el don de lengua. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Continuamos con la serie en la próxima semana. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar
al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Fue una transmisión de Canal en Cristo Vivo. Muchas gracias por acompañarnos, que tenga muy buen fin de semana, hasta la próxima.